Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán, expresidenta del PRI, bienvenida a Largo Aliento. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en Largo Aliento y contigo, Sabina. Dulce María, el PRI está en graves problemas. Tú, que fuiste su presidenta, lo has dicho con todas sus letras, está en graves problemas. Empiezo por preguntarte sobre los problemas coyunturales. En la pasada asamblea del PRI no dejaron entrar a muchos priistas. Vimos en las redes imágenes de priistas que querían entrar al edificio, que rompieron a patadas la puerta de vidrio y los policías los echaban hacia atrás. Y bueno, te pregunto, ¿quiénes eran estos priistas que querían entrar a la asamblea y quién mandó a los policías para que los rechazaran? Mira, Sabina, creo que esa fue una escena muy triste, pero que tiene un origen, vamos a decir, coyuntural, pero muy importante de comentar contigo. El 3 de junio, acababa de concluir la jornada electoral del día 2 de junio, cuando todavía en muchas casillas estaban terminando de contar los votos, pegando las sábanas afuera para dar cuenta de los resultados. Ese mismo día lunes, un grupo de presidentes de comités estatales del PRI, por una extraña coincidencia, mandan una carta firmada al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, para pedirle que convoque al Consejo Nacional del PRI y a la vez convoque a una Asamblea Nacional. ¿En qué partido que mínimamente respeta a sus militantes, a sus candidatos y candidatas que estuvieron en la campaña buscando conseguir votos, y se le ocurre que en vez de apoyarlos para que culmine ese proceso lo mejor posible, dedica sus energías hacia la organización de una Asamblea Nacional? Y quiero decirte, Sabina, que expresamente la ley de partidos políticos prohíbe que se haga cualquier reforma a sus documentos básicos al iniciar el proceso electoral. El proceso electoral que empezó desde septiembre del año pasado y que va a terminar cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluya con la calificación presidencial y con sus determinaciones respecto a la integración de las cámaras de diputados y de senadores. Esto se calcula como plazo máximo en el caso de la calificación de la elección presidencial el 6 de septiembre y en el caso de las impugnaciones a las cámaras de diputados y de senadores el 30 de agosto. Contra toda prohibición, el PRI el 6 de junio convocó a una Asamblea Nacional que habría de culminar el 7 de julio siguiente. Entonces estás diciendo entre líneas que Alito llama a una asamblea en vez de luchar casilla por casilla, urna por urna, él está preocupándose de la sucesión en el PRI y llama, dando un albazo, esta asamblea. ¿Entiendo bien? Absolutamente, nada más con una cuestión, no es su preocupación la sucesión en el PRI, sino su reelección. Claro, la reelección en el PRI. Pero Y apresurar todos estos tiempos, ya luego te contaré, porque podía perfectamente después del 6 de septiembre, que es la fecha límite, convocar a una asamblea en tiempos ya no de proceso electoral, ¿por qué la adelanta, Dulce? porque hay una sentencia del Tribunal Electoral cuando se le autorizó quedarse un año más de su periodo, que debería de terminar en agosto de 2023, se lo extendió el Tribunal Electoral con una condición, que concluyera en el momento que finalizara el proceso electoral. Y si termina el proceso electoral y no ha realizado la asamblea para poder quitar el candado que le impide la reelección, pues entonces no podría pensar en reelegirse. Entonces él está cuidando los tiempos de su presidencia en el PRI y su deseo de
de reelegirse. Pero te pregunto más sobre, ya en la asamblea, Alito acusó de la derrota del PRI en las urnas a priistas connotados. Por ejemplo, acusó a Manlio Fabio Beltrones, nada menos y nada más, de ser cómplice en el asesinato de Colosio. Primera pregunta, ¿podría haberlo sido Manlio cómplice en el asesinato de Colosio? Categóricamente no. Y no es una respuesta que te dé yo. Si alguna investigación ha sido profunda, cuidadosa, por cierto, transparente de cara a la sociedad, yo recuerdo los 4 tomos que el fiscal especial, que después fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó sobre esa investigación. Bueno, te pregunto más, acusó a tu generación de priistas de haberse vuelto neoliberales y así, y lo cito, haber separado al PRI del pueblo. ¿Tiene visos de alguna verdad esa acusación? Lo que tiene visos es de una enorme ligereza y que Alejandro Moreno nos quiere hacer creer que él llegó de Marte directo a la presidencia del Comité Nacional del PRI. En el 2002, que es cuando comienza la historia nacional política de Alejandro Moreno, él era el dirigente de las juventudes priistas. Posiblemente estuvo en la Asamblea Nacional de 2001, la verdad no me consta, pero como hubo un número muy significativo de jóvenes, mujeres y hombres que estuvieron en todas las mesas de debate durante 3 días de noviembre de ese año, posiblemente pasó por allá. No lo Tú recuerdo nunca, en algún debate significativo. tú últimamente coló a las redes una fotografía de él muy jovencito con Fidel Castro. ¿Tú sabías que él era de una izquierda dura, casi guerrillera? A ver, yo lo que sé es que fue dirigente de las juventudes cuando el presidente del Comité Nacional era Roberto Madrazo, que por cierto se ha distanciado mucho con él, pero no sé. Pero decirte que en 2003 fue diputado federal muy joven, en una legislatura en que, por cierto, la coordinadora era Elbester Gordillo, la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, que hubo un problema muy serio en aquella coordinación y finalmente hubo un cambio. Yo no recuerdo en ningún momento que Alejandro Moreno, que había llegado por la vía plurinominal a la Cámara de Diputados, se haya manifestado en ningún momento con una posición política abierta sobre los temas que se estaban discutiendo entonces y que tenían que ver con el gobierno de Vicente Fox. Bueno, ahora se declara un hombre de izquierda que fue traicionado por el partido. Bueno, la táctica que es muy clara, es apartarlos a ustedes, a los priistas más connotados del PRI actual. Ahora te pregunta esto, Alito Moreno es sin duda el político mexicano actual de peor fama. No se trata de malignar a nadie, es que es un hecho, es el político actual de peor fama. Se le acusa de un enriquecimiento fabuloso e inexplicable mientras fue gobernador de Campeche. Como presidente del PRI, se le acusa de haberle exigido a las militantes fotos de ellas mismas desnudas, los llamados packs. ¿Tú escuchaste esto? Nada más, abro un pequeño paréntesis feminista. ¿Tú escuchaste estas acusaciones, los llamados packs que les pedía, se dice presuntamente, a las militantes mujeres? A ver, lo leí y con mucha atención y enorme preocupación. Entiendo que ese asunto fue desahogado por las autoridades responsables y resuelto. Pero permíteme decirte otra cosa que como mujer feminista y priista me preocupó enormemente. Una denuncia que hizo Montserrat Arcos, que fue la presidenta del organismo de mujeres priistas, la OMPRI, hasta hace algunos meses, en relación al financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos para la capacitación de las mujeres. Yo escuché a Montserrat Arcos
atestiguar en una entrevista en un medio de comunicación que había sido presionada para firmar por esos recursos que no habían sido destinados a la capacitación de mujeres. Quizá, Sabina, puedas decir, pues eran 30 millones de pesos, ¿no? Pero para la capacitación, que representa el 3% del financiamiento público que por ley debe de ir dirigido a las mujeres, que el partido, mi partido, se lo esté quitando para usarlo no sé en qué otras cosas, a mí eso es motivo de una verdadera preocupación. Por cierto, esa denuncia está todavía en trámite ante las autoridades correspondientes. Eso pinta a una dirigencia Ahora, opaca. déjame seguirte hablando de la mala fama de Alito. También hemos escuchado, todo el país ha escuchado audios donde se le escucha hablar de cómo soborna a la prensa, de cómo hay que tratar a los periodistas. Dice que hay que matarlos de hambre. Dice, no se les mata de balas, se les mata de hambre. Y también dice, hay que tratarlos a vergazos. Lo oímos hablar de cómo compra de par en par autos de lujo como si fuera un billonario, y de cómo se agandalló notarías y curules para sus allegados en las pasadas elecciones en su sociedad con el PAN. Yo te pregunto, el país entero conocía su fama. Antes que nosotros conocían su fama ustedes, los priistas más connotados, Manlio Fabio, Beatriz Paredes, Osorio Chong, la señora Ruiz Massieu, tú, Dulce. ¿Por qué lo dejaron subir a la presidencia del PRI? A ver, Sabina, déjame eh, darte una respuesta puntual a esta pregunta tuya. Por una mezcla de disciplina y comodidad. O sea, cuando vino el momento de la sucesión en el PRI, después de la derrota en la elección de 2018, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional en ese momento, convocó a una elección y a pesar de lo que representaba en términos de organización y en términos de dinero, tomó lo que a mi juicio era el único camino que podía transitar el PRI en ese momento, una elección abierta a toda la militancia, que permitiera a través del voto manifestar los apoyos a las distintas fórmulas que se inscribieran. Quiero decir que la primera baja significativamente para mí que tuvimos fue la del doctor José Narro, que inicialmente había dicho que iba a participar en el proceso. Posteriormente, el proceso se dio con 3 fórmulas, una encabezada por Alejandro Moreno, otra encabezada por la gobernadora de Yucatán, paisana mía, Ivonne Ortega, y una tercera encabezada por Lorena Piñón. El proceso se dio y ganó la fórmula de Alejandro Moreno por una diferencia de votos importante en relación a las otras dos. ¿Qué pasó? Que hubo un apoyo muy relevante de los 12 gobernadores, 11 gobernadores y una gobernadora que el PRI tenía en 2019. Ellos optaron por la fórmula encabezada por Alejandro Moreno. Después hemos sabido de muchos arrepentimientos. Algunos lo han acompañado con compromisos incumplidos en el sentido de que iban a hacer tal o cual decisión del partido en su estado. Pero lo que sí te puedo decir que de esos gobernadores y gobernadoras que lo apoyaron, casi todos están expulsados del PRI. Bueno, a eso voy, Dulce María. De 2018 para acá hay expulsados, los que no les parece lo que hace Alito son expulsados y después otros han renunciado. Osorio Chong se ha ido, la señora Ruiz Massieu se ha ido a Movimiento Ciudadano, Beatriz Paredes pues no se ha ido, pero como que se ha ido de vacaciones, de declararse públicamente,
Dices comodidad y disciplina. Creo que esto es muy sintomático. Te pido que vayamos a un corte y que hablemos a continuación de ciertos momentos menos recientes que los que ahorita conversamos para volver a caer en la historia reciente del PRI y en lo que se proponen ustedes, los priistas que no están de acuerdo con la reelección que planea Alito hasta el año 2032. Es lo que él está planeando, que hablemos qué van a hacer. Vamos a un corte y volvemos. Tú te vuelves presidenta del PRI en época de Cedillo y tuviste una visión privilegiada de los sucesos en los que el PRI perdió por primera vez la presidencia. Y de nuevo a la distancia, ¿piensas como otros priistas que Cedillo sencillamente traicionó al PRI al entregar la presidencia al PAN? ¿O te parece que fue legítimo el triunfo del PAN? A ver, categóricamente señalo que el presidente Ernesto Zedillo se comportó como el jefe del Estado mexicano. Y tuvo un déficit, desde mi perspectiva, como cabeza del PRI. ¿Los abandonó? Dulce María Sauri, en el año 1988, el PRI, liderado por el presidente Salinas de Gortari, terminó de dar un giro hacia el neoliberalismo, la teoría económica de moda a nivel mundial por entonces. Salinas subastó grandes monopolios estatales, Teléfonos de México, parte del sistema eléctrico, la empresa estatal de camionetas, la de tortillas, etcétera, etcétera. A la distancia, ¿dirías que fue en ese momento en que el PRI empezó a separarse de la gente de a pie? Recuerdo un artículo de Beatriz Paredes de aquellos años. Publicó en la revista Proceso un artículo en que prevenía que el PRI se estaba distanciando de la gente de a pie al encarrilarse en el neoliberalismo. A la distancia, ¿qué piensas, Dulce? A ver, mira, más que una discusión que me parece muy relevante sobre esta evolución ideológico-política del PRI, permíteme hacer un comentario sobre 1988-89. La elección de 88, la elección presidencial, fue muy cuestionada en sus resultados, pero también hubo problemas para el PRI y bastante serios en la elección de la Cámara de Diputados. Por primera vez, el PRI solo tuvo 260 diputados y diputadas. Esto representó, vamos a decir, un problema serio y, y un desánimo grande porque en el territorio, especialmente en las ciudades más grandes del país, el PRI había retrocedido significativamente. El presidente del Comité Nacional era Luis Donaldo Colosio. Colosio, el 5 de febrero de 1989, convocó una Asamblea Nacional. La preparamos, hablo en plural porque yo formaba parte del Comité Nacional entonces, durante casi año y medio. En septiembre de 1990 fue la 14 Asamblea. El PRI salió de esa asamblea muy dura, una asamblea en la que la militancia se expresó con mucho coraje sobre un montón de asuntos, pero salió unida y con la posibilidad real de que las elecciones de 1991 recuperara los espacios políticos que había perdido. Solamente el PRI no ganó en 10 distritos de los 300. Ese fue el resultado del 91. Más allá de las definiciones y cambios de rumbo que hubo, el fin del modelo de desarrollo compartido que ya se había registrado desde el sexenio de Miguel de la Madrid y que en el caso del gobierno de Carlos Salinas se enfrentó al tremendo problema de la deuda externa, que fue el primero que resolvió, y luego el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que estoy tratando de decir
es que en la parte político-social, el gobierno de Carlos Salinas impulsó el Programa Nacional de Solidaridad. Un gobierno que, aparte de darle una orientación al gasto público social muy importante, empoderó a grupos de ciudadanas y ciudadanos que definieron la propia manera de aplicar el gasto público en ampliaciones de agua potable, introducciones de energía eléctrica, pavimentación, etcétera, etcétera. Y en O sea, pero lo que tú dices, Dulce, es que realmente no nos fuimos al neoliberalismo. yo creo que hubo ideológicamente un concepto nuevo, ¿verdad?, que era el concepto de liberalismo social. Me parece que el concepto del neoliberalismo inclusive fue acuñado y utilizado posteriormente a ese sexenio. También es el sexenio del Consenso de Washington, que lo podemos fechar en 1990, y que a partir de ese Consenso de Washington se hace una categorización de la que surge el concepto neoliberalismo. Dulce, pero me refiero a esta subasta de los monopolios del Estado y lo que sucedió a raíz de esto está medido objetivamente. Los salarios de la gente en México se congelaron durante 30 años, incluido el salario mínimo. Esta es la realidad. Y mi pregunta no busca eh, problematizarlo o debatirlo contigo. Te pregunto nada más, ¿tú crees que este fue un elemento que distanció al PRI de las grandes masas? A ver, para mí el elemento o el suceso fundamental fue el llamado error de diciembre. Porque cuando vino la crisis económica que se inauguró en diciembre, 19-20 de diciembre de 1994, y esto implicó un golpe muy severo a la economía de millones de familias mexicanas. O sea, al inicio del gobierno de Cedillo. Efectivamente. Entonces, el Sí, derrumbe del poder adquisitivo. sí. Pero no solo el poder adquisitivo que se cae, es también que familias enteras, especialmente de las clases medias urbanas, de pronto se vieron que el crédito del coche que habían contraído o la casa que estaban pagando, las tasas de interés se habían ido por las nubes. Perdieron las casas, perdieron los Sí, sí, coches. sí. O sea, esto fue un problema que se sintió profundamente y que desde mi perspectiva inaugura los problemas electorales del PRI. Ahora te Recordemos, pregunto, Sabina, te- que en 1994, con todo y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el alzamiento zapatista en Chiapas, Zapatista. el PRI ganó la presidencia de la República casi con el 50% de la votación. Ahora, Dulce, tú te vuelves presidenta del PRI en época de Cedillo y tuviste una visión privilegiada de los sucesos en los que el PRI perdió por primera vez la presidencia. Y de nuevo a la distancia, ¿piensas como otros priistas que Cedillo sencillamente traicionó al PRI al entregar la presidencia al PAN? ¿O te parece que fue legítimo el triunfo del PAN? A ver, categóricamente señalo que el presidente Ernesto Zedillo se comportó como el jefe del Estado mexicano. Sí tuvo un déficit, desde mi perspectiva, como cabeza del PRI. ¿Los abandonó? No nos abandonó. Sencillamente, el presidente Zedillo, en el 95, cuando la crisis tremenda, que teníamos mayorías constitucionales, fue la última vez que hubo mayoría constitucional de un partido político en la Sí, Cámara sí, de sí. Diputados, porque nosotros hicimos los candados para que nunca más hubiera una sola fuerza política con capacidad de reformar la Constitución en 1996. Bueno, pues esas mayorías constitucionales fueron las que reformaron el conjunto de leyes que permitió comenzar a salir
del agujero económico en que nos habíamos visto metidos. Dulce, como presidenta del PRI, es que quiero hacer una revisión bastante, más bien somera sobre estos momentos. Te pregunto, tú eras presidenta del PRI, en esta primera pérdida de la presidencia del PRI, ¿dónde recibiste la noticia de la derrota? ¿Estabas en el edificio, en la sede del PRI? ¿Y qué pensaste, Dulce? Pensé dos cosas. Una, que como socióloga entiendo que los procesos político-electorales en las instituciones llevan a que algún día pierda, sobre todo en la vida democrática de un pueblo que era por lo que habíamos estado luchando. Pero también pensé otra, demonios, ¿por qué me tocó a mí? O sea, eso también lo sentí y lo digo abiertamente. Ahora, quiero decirte, Sabina, que a diferencia de lo que una y otra vez han dicho en algunas personas, en ningún momento hubo regateo alguno por parte del PRI a reconocer el triunfo electoral de Acción Nacional y de Vicente Fox. No hubo Dulce, absolutamente nada. Dulce, y bueno, sube Fox, gobierna, sube Calderón, gobierna, y ante el desastre de la guerra de Calderón contra el narco, se vuelve a abrir la oportunidad de que el PRI gane la presidencia con una generación más joven, presidida por Enrique Peña Nieto. Es la gran oportunidad de un PRI renovado. ¿Fue de verdad un PRI renovado lo que subió al poder? Yo creo que ahí hubo una, vamos a decir, equivocación, en el sentido de no aquilatar que no se podía regresar al pasado. Al pasado en el sentido de tomar las maneras, las visiones sobre el papel del PRI como partido en el gobierno que provenían de la década de 1990 o más aún de la década de 1980 y traerlas a una sociedad que la segunda década del siglo XXI, que ya había aprobado la alternancia en el año 2000, luego después en el 2006 había tenido la posibilidad Los, de... los comentócratas señalan sobre todo a la corrupción de este nuevo PRI como la causa de su no reelección al poder. Que el país, los mexicanos, no les quisimos dar otra oportunidad porque nos mostraron que no solo eran corruptos como ha sido la clase política en México en toda su historia, sino que venían con venganza, venían mucho más ambiciosos. Esto es lo que dice la comentocracia. ¿Qué dices tú? ¿Cuál fue el error de ese nuevo PRI que implicó que no se le renovara la confianza en la presidencia? Yo diría, Sabina, que el gobierno del presidente Peña Nieto impulsó una agenda de modernización muy amplia, en lo económico, ¿verdad? En lo laboral, en lo social, con la visión que le podemos poner la etiqueta de moda, me refiero para denostarla, no para calificarla. Uso la descripción de una real modernización que se reflejó en el Pacto por México, en el ámbito legislativo y en el inicio de una serie de políticas muy relevantes desde mi perspectiva, entre otras en el sector energético. Eh, pero esta gran modernización económico-política requería que el aparato político del gobierno, que era el PRI en ese momento, también se modernizara. Pero como enfrentamos esos cambios, y hablo en plural, no porque yo estuve fuera hasta 2018 de ese ámbito de decisiones partidistas, no hubo el planteamiento de decir, el PRI tiene que modernizarse, acorde a una necesidad básica, mantener en el poder a este proyecto modernizador que estamos impulsando. El PRI no se modernizó y a esto lo combinamos con percepciones de corrupción,
que acompañaron desafortunadamente la gestión del PRI. Me parece también que otro elemento que no se ha aquilatado convenientemente es que por primera vez la candidatura presidencial del PRI surgió de los gobernadores, de los pares, eh, hacia un par, el gobernador del Estado de México. Y esa relación entre pares también cambió la relación entre el presidente de la República y los gobernadores, que cuando inició la administración del presidente Peña Nieto, pues no recuerdo si eran 18, era un número bastante grande de gobernadores del PRI. Y eso también representó un cambio cualitativo muy relevante que yo no puedo dejar fuera del análisis político de lo que nos sucedió en 2018. Entonces, desde mi perspectiva, hubo modernización económica, modernización laboral, educativa, social, etcétera, pero la modernización del partido político que tenía la responsabilidad de luchar y mantener en el poder a ese proyecto no sucedió. Dulce, surge Morena, arrasa en las urnas en el 2018 y sube Alito a la presidencia del PRI. ¿No había otras figuras para presidir al PRI? ¿Por qué no regresaron a la presidencia del PRI tú, Dulce María Saures, o Beatriz Paredes, o la señora Ruiz Massieu, que de seguro son las figuras con mejor prestigio del PRI? No me lo contestes, vamos a una pausa y te lo vuelvo a preguntar. ¿Se acabó ahora sí el PRI? Se cambiaría el tiempo del verbo. Se quedaría así. Ahí nos vamos al condicional. Si el Tribunal Electoral le da la razón después de haber convocado ilegalmente a una Asamblea Nacional en tiempo que está expresamente prohibido por la ley. Dulce María, entramos a nuestro último bloque. Como mencionaste en el corte que recién hicimos, el porvenir del PRI tiene una gran importancia, no electoral ahora, siendo que ya es un partido chiquito, de los partidos chiquitos. Tiene una gran importancia lo que suceda allí desde un punto de vista simbólico e histórico. Por eso te pregunto, cuando en el 2018 sube Alito, gana a la buena las elecciones internas del PRI, pero empieza a notarse la gandallez evidentísima de este señor que opera como gángster. ¿Cómo es que no hubo una revuelta dentro del PRI, precisamente cuidando este legado histórico del PRI, una revuelta contra Alito y vuelven en cambio y nombran otro tipo de dirigente, por ejemplo, Dulce María Sauri o Beatriz Paredes o la señora Ruiz Massieu, que de seguro son las figuras con mejor prestigio del PRI? ¿Por qué dejaron allí a Alito? A ver, parto de esta última parte de tu pregunta, Sabina. Ninguna de quienes hemos presidido al PRI podemos volverlo a presidir. Vaya. Un impedimento, un candado que está en nuestros estatutos y que justamente ahora Alejandro Moreno quiere remover en su beneficio. Bueno, pero debe haber alguien aparte de Alito que podía presidir. ¿Y por qué no hubo una revuelta? ¿Por qué no la hubo? Por esa combinación que te mencionaba hace un rato de disciplina y comodidad. ¿Por qué los 12 gobernadores del PRI en 2020, todavía eran 12, no se opusieron a la reforma que hizo el Consejo Nacional de nuestros estatutos y que fue la primera vuelta de tuerca para que el control de los órganos partidistas quedara en manos de Alejandro Moreno? Y la respuesta es por la comodidad, porque prefirieron negociar en lo individual
y decir, bueno, pues me va a respetar que yo ponga mis candidatos en el 2021, no se va a meter conmigo. Son los expulsados, Sabina. Ahora déjame seguirte preguntando. Hablemos del pacto del PRI y el PAN, el PRIAN. La idea de unir al PRI y al PAN se le ocurre a los intelectuales liberales. Lo publican en un desplegado presidido por Aguilar Camín y Enrique Krause. Les piden que formen una coalición, el PRIAN, para resistir a Morena. A mí la verdad nunca me pareció una buena idea, Dulce. Era afiliar al PRI definitivamente con el PAN y afiliar definitivamente en el imaginario del país al PRI con el neoliberalismo y así con la oligarquía. ¿A ti te pareció una buena idea? A mí me pareció una excelente idea que el PRI buscara una alianza con las organizaciones de la sociedad que ya se estaban movilizando para poder tener incidencia en el proceso electoral. De hecho, junto con otros compañeros del PRI, formamos un frente que le pusimos el nombre Amplio de Renovación, el 1 de junio de 2023, que era para que el PRI hiciera lo necesario para coaligarse con la sociedad, no con el PAN. O sea, lo del PAN era un asunto partidista. A nosotros nos importaba e importa la relación del PRI con las organizaciones, porque en lo personal pienso que las verdaderas oposiciones de aquí en adelante van a ser, por una parte, las partidistas, con los que sobrevivan como partidos políticos, y por otro lado, la fuerza real de las oposiciones que está en la sociedad. Pero eso, si me invitas en otro momento, platicamos a fondo con ellos. Yo estuve de acuerdo en la candidatura común, que fue la figura que se empleó del PRI y el PAN para la gubernatura. La coalición. Para la presidencia municipal de Mérida. En lo local fue vía candidatura común. Y la coalición electoral en lo federal, en Yucatán tuvo en la fórmula del Senado a un priista que fue gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, y a una militante del PAN, la diputada Katia Bolio. Y también tuvimos 2 candidatos del PRI dentro de los 6 candidatos y candidatas a las diputaciones federales de Yucatán. Yo no solamente estuve, sino participé activamente para conseguir votos para estos compañeros de partido y para quienes estaban postulados por la coalición. Entonces, entiendo que a nivel federal también estabas de acuerdo en una coalición. Y además déjame decirte cómo resolví el tema. Digamos, porque yo decía, es que votar por el PAN se me va a secar la mano. O sea, como una manera de decir algo muy difícil. Como me imagino que también los panistas votar por el PRI se les secaba la mano. O sea, eso era mutuo. Pero la coalición te daba la oportunidad de votar por el PRI y al mismo tiempo votar por el candidato o la candidata. Ahora, Dulce, como resultó, es que muchos priistas no quisieron votar por una candidata del PAN, que era Xóchitl Gálvez, y que resultó que muchos panistas no querían votar por una coalición del PRI. Eso, la verdad es que si tú sumas cuánto llevó el PRI y cuánto llevó el PAN a la mesa, debieron haber tenido más del 40% de los votos y no, se les hizo chiquito el paquete. Yo creo que por eso, porque los priistas decían, muchos priistas decían, se me seca la mano si voto por una panista, y muchos panistas decían, pero si este era nuestro enemigo histórico, el PRI, y no quisieron votar, se les hizo chico la polla electoral. A ver, déjame decirte que sí, sobre todo a nivel de las bases de los partidos, ¿no? Sí. Pero también déjame decirte que la boleta te permitía votar por tu partido. Yo no tenía que votar por una persona identificada completamente con el PAN, votando por el PAN. Yo voté por el PRI, por el candidato al gobierno de Yucatán, por el PRI. Pero yo creo que hay otra cosa, Sabina. Sí sería una explicación un poquito, vamos a decir, sencilla ante un fenómeno muy complejo. Yo creo
que en 2021 la coalición electoral se engolosinó, por llamarlo de alguna manera. Creyó que los triunfos en la Ciudad de México representaban la posibilidad real de competir exitosamente por la presidencia de la República. Y olvidó lo que a mi juicio fue lo más trascendental de 2021, que fueron los resultados de las elecciones de las 15 gubernaturas de ese año. Esas 15 gubernaturas, 12 las ganó Morena. O sea, el avance territorial fue gigantesco. Si yo hubiera estado en la esfera de toma de decisiones entonces, les hubiera dicho, olvídense de la Ciudad de México, vamos a encapsularla, vamos a ver lo que nos pasó en el territorio, caramba, por mínima lógica, y vamos a buscar cómo es la mejor manera de enfrentar electoralmente con el tiempo que había el hecho de que Morena gobernaba con sus aliados prácticamente 23 estados de la República. Y no hubo esa reflexión claramente. Ahora quiero preguntar sobre el asunto Beatriz Paredes. O sea, decide la coalición abrir la democracia interna para elegir al candidato a la presidencia. Y Beatriz Paredes da un paso al frente, se vuelve precandidata y sus simpatizantes empiezan a aumentar, y la verdad es que aumentan después de cada debate con Xochitl Gálvez. Famosamente, Beatriz le dice a Xochitl que ella tiene un historial limpio a diferencia de otras personas, dando por entender que Xochitl no. Y de pronto sucede la interrupción, el coitus interruptus de la democracia en la coalición, y por mano se vuelve más obsceno, ahorita te lo describo más obsceno, y por mano directa de Alito. Alito es el que le levanta la mano a la señora Xochitl Gálvez de esta manera. En una entrevista banquetera declara que su candidata, la candidata del PRI, Beatriz Paredes, se baja de la contienda. Y Beatriz ni siquiera está enterada. O sea, baja a su propia candidata, el presidente del PRI. Explícame qué pasó allí. Digo, desde afuera se ve como la traición. A ver, yo pienso que fue, a final de cuentas, un error de la coalición, en el que todavía no estaba conformada, pero estaba en la búsqueda de su candidata, el haber abortado el proceso de la manera que lo hizo. Pero yo también, en esos días, incluso escribí, dije, tuvimos una sietemesina, es decir, nuestra candidata Xochitl Gálvez vino de un proceso que tuvo un parto prematuro. Yo no le podía llamar un aborto porque lleva muy avanzada la gestación. Fue provocado el parto prematuramente. Sí. La mano que provocó el parto, pues tiene la boca que explicar por qué lo hizo. Que es Alito. Yo pienso que Beatriz Paredes, Alejandro Moreno es el que tiene que dar cuentas de esa determinación y sobre todo a cambio de qué. ¿A cambio de qué? Y hay otro momento, Dulce, en la Ciudad de México vuelve a suceder algo más parecido, igual de parecido, pero aunque no tan famosamente sucede. O sea, es Alito el que le sube la mano al candidato del PAN para ser el candidato a la Ciudad de México. Te estoy diciendo lo que lo vimos todos. Es Alito el que anuncia que Taboada es el candidato de la coalición. ¿Y qué pasó con los precandidatos del PRI? Bueno, todos han declarado que ellos no saben qué pasó, que Alito nunca les avisó que le iba a levantar la mano al candidato del PAN. Explícame esa. A ver, yo creo que fue una negociación pues desde la perspectiva de Alejandro Moreno, que le dio muy buen fruto, porque el PRI tuvo la primera fórmula del Senado de la Ciudad de México, y esto lleva a que el PRI tenga a una senadora de primera minoría.
Y Acción Nacional, entiendo que no sea a nivel de distritos federales, A electorales. ver, pero me estás diciendo que fue una buena negociación de Alito al tumbar a sus propios candidatos, ¿a cambio de qué? Estoy diciendo que en esa negociación con Acción Nacional, que implicó seguramente, no, eso no lo puedo aseverar, no lo conozco, descarrilar las posibles candidaturas de otros listas, estoy diciendo que hubo un resultado que fue la primera fórmula al Senado. Y dados los resultados electorales, al PRI le fue muy bien. Se quedó O sea, como jugó bien. O sea, dices, Alito sí negoció en pro del PRI. Bueno, porque hay una teoría mucho más simplista, pero que tal vez por simple es cierta, que Alito nunca buscó de verdad ganar las elecciones para el PRI ni para la coalición, que Alito se dedicó a negociar cosas para sí mismo. A ver, yo no puedo, Sabina, porque la conozco, decir que la senadora electa de primera minoría, Cintia López, ¿verdad? Es una persona susceptible de ser manipulada por nadie. Ella la conocí en la Cámara de Diputados, es una mujer muy brava, muy dura, ¿verdad? Y que tuvo, vamos a decir, la oportunidad por esa negociación de ser candidata de primera fórmula al Senado por la Ciudad de México. Ahora, lo que me dices de la negociación de todas las posiciones, con un único propósito deliberado de salir adelante, él, Él, que lo demás no importa, pues los resultados ahí están a la vista. es ese. No tengo que ir muy lejos. O sea, veamos la lista de representación proporcional en las cámaras de diputados y de senadores. Las personas que están en esas listas en lugares susceptibles de llegar, pues son personas que han pasado la prueba de la lealtad incondicional a Alejandro Moreno. ¿Sí? Esa es toda la cuestión. Ahora, Entonces, de mayoría, hay personajes que van al Senado, por ejemplo, que yo les tengo un enorme respeto. Mario Fabio Beltrones compitió, va a ser senador de primera minoría por Sonora. Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila, compitió y va a ser senador de primera minoría. Por citar dos de ellos que son personas que lucharon, claro, no, no están en es, el próximo Senado. La propia no es un, Claudia Naya, en condiciones totalmente adversas en Zacatecas, volvió a salir adelante. Entonces, no quiero nunca usar una tabla rasa y decir, todos los que están allá son incondicionales de Alejandro Moreno. Lo que sí puedo ver, porque no soy ciega, pero es que las listas que son, por llamarlos de alguna manera, los seguros, son los incondicionales, completamente. Alito se queda con el PRI chiquito, ¿no? Se queda con sus logos, se queda con sus edificios, se queda con un presupuesto muy considerable de miles de millones de pesos que van del erario a un partido como el PRI. Se queda de manera muy importante con los votos del PRI en el Congreso, que podría vendérselos a Morena, si Morena quiere comprarlos. ¿Se acabó ahora sí el PRI? Mi última pregunta, Dulce María. Se cambiaría el tiempo del verbo. Se quedaría así. Ahí nos vamos al condicional. Si el Tribunal Electoral le da la razón después de haber convocado ilegalmente a una Asamblea Nacional en tiempo que está expresamente prohibido por la ley. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Es el INE o es el mismo PRI el que tiene que...? Primero lo tiene que hacer el INE. El INE ya recibió los documentos que acreditan la realización de la Asamblea. Hay un proyecto del magistrado Reyes en el Tribunal Electoral para que los recursos que interpusimos contra la Asamblea en el Tribunal Electoral sean enviados al INE con una pregunta a responder en un plazo de 10 días. Solo una pregunta. ¿Fue legal o no fue
legal la convocatoria a una asamblea nacional durante el proceso electoral. Si el INE contesta fue legal, entonces ya se va al fondo de todo lo que me preguntabas de cómo se hizo la asamblea. Si el INE contesta no fue legal, entonces se cae todo, empezando por la quitada del candado que permite la reelección de Alejandro Moreno. Hasta 2032. ¿Sí? Si dice Dulce, el INE no fue legal, entonces también la convocatoria a la elección de la dirigencia nacional se cae porque está asentada en una reforma a los estatutos que fue declarada ilegal. Dulce, tenemos 30 segundos y te pregunto, ¿van a dar ustedes, y cuando digo ustedes es tu generación, Dulce María Sauri, Mario Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y otros aledaños, Osorio Chong, la señora Ruiz Macié, van a dar la lucha por el PRI? O si el INE dice sí, sí es legal, van a decir es el fin del PRI. 30 segundos. Estamos dando la lucha por el PRI y la estamos dando con la ley en la mano y con la razón histórica. Yo espero que las autoridades electorales apliquen la ley y tenga esta gran institución del Estado mexicano la oportunidad de sobrevivir, porque ahorita estamos hablando de eso, de la sobrevivencia del PRI, después de un resultado electoral muy negativo el 2 de junio pasado. Si tenemos oportunidad de sobrevivir, hay que recuperar la senda de la legalidad. Este es el primer paso. Dulce María Sauri, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.